Vilma, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bien. Bueno, ¿te sorprende algo de esto o no? No, es más o menos lo que pasa, que hay que tener mucho acceso a los medios, a la prensa, para después tener más espacio para disputar en las encuestas. Si no, se hace más difícil, pero es más o menos. Bueno. Igual me llama la atención un poquito lo de los datos de Alicia Kirchner. Porque Alicia Kirchner, en la inundación, en La Plata, en la cual yo estuve todos los días de la inundación, fue absolutamente repudiada por la población y no pudo volver a venir. Y cuando quiso volver a venir, lo tuvo que hacer casi clandestinamente. Y ya no venía bien en las encuestas. Me llama la atención de que haya subido y que esté... No, te entendí mal. No. A ver, acá, por ejemplo, uno de los cuadros pregunta, pensando en las próximas elecciones, ¿usted seguramente lo votaría? ¿Podría votarlo según lo que ocurra en la campaña o nunca lo votaría? En esta le da el 63% que no la votaría, por ejemplo. Claro. ¿Es de acuerdo cómo la fueron manejando los muchachos? Claro. Para mí no mide, Alicia, lo que dice esta encuesta. En eso te voy a ser sincero. Pero bueno. Pero bueno, es un debate de cualquier manera. Creo que uno a veces refleja también los sectores más castigados por la política, en especial de los dirigentes de la provincia. Yo que voy frecuentemente. Frecuentemente, ¿no? Ahora, vamos a hablar un poquito de la provincia, fundamentalmente el tema La Plata, y también vamos a hablar de la ciudad de Buenos Aires en la primera etapa. ¿Volvimos a la época de los palos? Parece que sí. Parece que lo que está claro es que la metropolitana, que entre otras cosas fue votada por el Frente para la Victoria junto con el macrismo, porque si no, no tiene votos propios para votar las leyes y no tiene la ayuda de algún sector, en este caso la metropolitana, y a pesar de todos los problemas que hubo de espionaje del Fino Palacio, ¿te acordás? Sí. A pesar de todo eso terminaron votando la metropolitana. Una metropolitana que tiene la mayoría de las máximas autoridades ex federal y ex proceso, o sea, gente que viene que integró la Policía Federal durante el proceso, incluso habiendo limpiado por las mismas razones una parte importante de la cúpula anterior. 52, el total eran los máximos jefes, y 36 creo y pico eran integrantes del proceso. Entonces, si vos conformás una fuerza que además no adhirió ni siquiera a los protocolos nacionales, porque el otro día en la interpelación el ministro decía, cuando le preguntaban al ministro Montenegro, ¿quién dio la orden? ¿Quién dirige? ¿Quién qué? El protocolo. Y la verdad que no adhirió a ningún protocolo, no está claro cuáles son los protocolos, sí está claro cómo actúa, pero actúa el Servicio de Órdenes Políticas. Mira, nosotros los que estuvimos ahí nos quedó claro, porque por más que hicimos intentos de parar la mano, esto duró muchas horas, como está diciendo la defensora Alicia Pierini hoy, que pide otras pruebas y otras explicaciones. Duró muchas horas. Entonces, hubo tiempo de parar. Y lo que es más grave, ellos arrancaron destruyendo lo que venían a defender, que era el taller protegido 19. Exacto. Entonces lo destruyen. ¿A cuánto estaba del patio de los pacientes el taller? A 150 metros. ¿Dónde pusieron ellos a la policía? En el patio de los pacientes. Entonces ahí estaban mezclados los pacientes, el personal que vino rápidamente a ver qué pasaba, y estaba la gente de ATE y delegados de la zona que rápidamente vinieron porque sabían que se había antepuesto una medida cautelar que estaba vigente. Y aunque para el gobierno de Macri haya dudas de que estaba vigente, frente a una duda no podían haber operado así. Están desesperados porque quieren dar una señal a la sociedad de qué cosas son capaces de hacer para defender el negocio inmobiliario. Ahora, pero hay una realidad objetiva, tomando un poco lo que vos decís. Ninguna policía, los que conocemos un poco algunas cosas, ninguna policía toma una medida si no tiene un apoyo político de alguien que lo llame y le diga, dale para adelante. Claro, y refrendado. Es muy difícil. Refrendado. Puede haber un loquito que se desmadre, pero una actividad colectiva así es muy difícil. Exacto. Y encima, ubicada la policía en ese lugar donde la ubicación de la policía y la ubicación de todos los que estábamos reclamando diálogo, muchos que le decíamos llamen a Montenegro, llamen a la vicejefa, llamen a alguno para parar esta locura, y nos decían esperen 10 minutos, nos hacían quedar mal delante de la gente que estaba reclamando del otro lado, y después
reprimían nuevamente y le pegaron a los diputados y le pegaron a todo el mundo que iba incluso a pedirles que llamaran a los funcionarios. O sea, había una orden que era sigan, 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 a cualquier costo, por eso periodistas, diputados, pacientes, familiar de un paciente que vino a buscarlo, que terminó preso, fotógrafos, bueno, sí. Todo el mundo ligó mal. Hoy hay un paciente que tiene 21 balas, o sea, se ve que como tenía poco reflejo para correr, se le dieron. Y tiraban y no tiraban a cualquier lado, tiraban a la cabeza. Ahora, pero la sociedad de la Ciudad de Buenos Aires, no digo toda la sociedad de Buenos Aires, ¿no? Pero una parte de la sociedad de Buenos Aires convalida estas cosas. Yo creo que el mensaje del macrismo es un sector de la población que ellos, digamos, deben definir como el voto duro. Por eso estaban desesperados por hacerlo ahora, porque empieza la campaña electoral, porque la campaña electoral está lanzada y porque Macri se quiere postular hacia el 2015 como candidato a presidente. Entonces necesitaban limpiar esto para que pase rápido y durante la campaña no se acuerden. Bueno, no es así. Es un hecho increíble el que han cometido, de reprimir tan salvajemente cuerpo a cuerpo. Cuando ellos podrían haber puesto, si ellos querían defender el terreno, tendrían que haber puesto a la policía a defender al lado de donde a defender los escombros, que es lo que estaban defendiendo. Porque cuando empezó la represión ya habían destruido todo. Entonces, ¿por qué no se iban 150 metros más atrás a defender los escombros y no en el patio de los pacientes, donde el espacio es chico y donde estabas obligado a estar cuerpo a cuerpo con ellos? No. Y eso se lo decíamos nosotros a los jefes de la policía que estaban ahí. ¿Entendés? Le decíamos, esto es una locura, porque ustedes están en un espacio donde además de estar los pacientes, estamos uno encima del otro y acaba de haber un muerto. Y tiraban, y en más, después trajeron los grupos especiales de la Metropolitana, ese grupo como el GEO, que sí. No es el GEO, pero esos son los primeros que aparecieron con la cara encapuchada. Que no nos vengan a decir que desde la mañana había gente con la cara encapuchada, porque los primeros que vinieron fueron los policías. Además hay una cosa, y yo lo decía recién, no sé si coincidís, la lógica indica que las fuerzas tienen que estar preparadas para este tipo de situaciones. Y además, uno veía la manera en la cual disparaban balas de goma o no balas de goma, porque siempre está la discusión y siempre está la duda, no eran... Hablando en un criollo básico, que vos tenés una manifestación y le tirás a las patas para amedrentarlo al tipo. Le tiraban de medio cuerpo para arriba. A mí eso realmente me preocupó muchísimo. Por eso, era un ensañamiento que solo se explica por tener una orden política que lo avale. Porque no creo que ninguno de los de la Metropolitana se animen a hacer acciones como esta si no tienen la bendición de alguna orden política. Por eso nuestro diputado Alejandro Bodart presentó un juicio, una denuncia penal contra Montenegro, contra Chahín, que es el que dio la orden de destruir esa zona para apropiarse del predio, contra los jefes de la policía y además hizo una presentación de juicio político contra Macri. Y yo te quiero decir, sí. La ley que permite hacer esto con la Metropolitana fue votada también por el Frente para la Victoria. Lamentablemente, ellos pidieron que se cambie una letra para que no aparezca el nombre Borda cuando todos sabían qué es lo que se estaba discutiendo. Bueno, ahora tienen una oportunidad, que es, si se suman todos los votos de la oposición, tienen los 31 votos para empezar el juicio político. ¿Por qué? Porque ya está procesado Macri por el primer uso que hizo del espionaje alrededor de la Constitución de la Metropolitana. Y ahora, ¿cómo la usa ejecutivamente para dejarle dicho a la población que si esto lo pierde la legislatura lo va a imponer como sea, porque están obsesionados por el intercambio de negocios inmobiliarios? Entonces, que eso incluye también a la presidenta Cristina de Kirchner. La última, Vilma, provincia de Buenos Aires, La Plata. Sí, creo que es terrible. Ayer se cumplió un mes, de las inundaciones. Y la situación de la gente es la misma, sin agua, pero con desesperación cada vez que ven tormenta. ¿Por qué? Porque no se limpiaron los conductos, los pocos que hay, sí. que permiten desaguar todos los canales que tienen, no se limpiaron. Entonces yo estaba sucio antes, ¿te imaginas con la tierra y con todo lo que dejó eso? Y todo lo que dejó, terrible, todo tapado. No vinieron a hacer esa limpieza coyuntural. Ni que hablar de las obras. Pero lo que es más grave, no piensan votar un subsidio. ¿Entendés? Una restitución a la gente. Solo le dieron la oportunidad de tener un crédito barato, que ya terminó,
por supuesto, donde no faltó el privilegiado que fue y dijo que estaba inundado y sacó el crédito, pero la gente no tiene condiciones, no tiene recibo de sueldo, no tiene posibilidad de pagarlo mensualmente, pagar un crédito y encima reconstruirse la casa que perdieron todo. Entonces, nosotros el lunes y el martes yo presenté un proyecto de ley que lo levantó el diputado Negrelli de la Coalición Cívica, de subsidios para la gente y para los familiares de las víctimas. No tienen pensado un resarcimiento para los familiares de las víctimas, porque por eso tampoco las quieren contar, efectivamente, y no avanzan en ese sentido. Y entonces vamos el lunes y martes a presentar uno común, nos juntamos todos para hacer uno solo, porque hay muchas fuerzas que ahora presentaron de subsidios, y vamos a presionar con las asambleas y la gente para que además se hagan las obras, porque si no limpian los conductos y no hacen las obras, la próxima lluvia, aunque no sea de la magnitud de la que vivieron, inunda de nuevo La Plata. Ha sido un gusto, gracias. No, gracias a vos. Después de esta barridita seguimos, ya venimos. Bueno, muy bien, seguimos en La Voz de Todos, nos quedan 11, 12 minutos de programa. Recién hablábamos con Vilma Ripoll y hacía, bueno, un análisis de lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires y fundamentalmente lo que pasó con la Policía Metropolitana, y muy por arriba tocamos un poco el tema provincia de Buenos Aires y La Plata.